En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Alabanza, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema para esta semana, el tema de la alabanza. En mi charla de ayer hablé de la alabanza como una manera de liberación. Dije que cuando nos encontramos en una situación crítica o desesperada, la alabanza abre el camino para que Dios intervenga a nuestro favor y nos libere, a menudo en un nivel mucho más alto que cualquier otra cosa que pudiéramos lograr con nuestros esfuerzos. Un ejemplo que di de esto fue lo de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Sus espaldas sangraban y sus pies estaban encadenados. Al cantar las alabanzas a Dios a la medianoche, en la hora más oscura, Dios intervino a su favor dramática y sobrenaturalmente, con un terremoto que sacudió la prisión, la cual abrió puertas, liberó a los prisioneros y puso al carcelero en una posición de pedir salvación. Fueron las alabanzas de Pablo y Silas las que prepararon el camino para esta intervención sobrenatural de Dios a su favor. Ese incidente también destaca el hecho de que la alabanza es un sacrificio, es un acto de obediencia que se origina en la voluntad y no en los sentimientos, o en las circunstancias tal vez. Estoy seguro de que Pablo y Silas no sentían deseos de alabar a Dios, pero ofrecieron su alabanza a Dios como un sacrificio. Hoy llevaré ese concepto de la alabanza a un paso más adelante. Hablaré de la alabanza como un arma de guerra espiritual. Usé la frase "un paso más adelante" para señalar una diferencia importante. Cuando usamos la palabra liberación, nuestra actitud es esencialmente defensiva. Necesitamos ayuda para salir de una situación, pero cuando usamos la palabra arma, nuestra actitud es más agresiva. Estamos pensando en términos de atacar a un enemigo. El objetivo que tenemos en mente no es solo la liberación, es la victoria. Con ese punto de vista positivo y agresivo hablaré sobre el tema de la alabanza en mi charla de hoy. Por supuesto que el uso de la palabra arma en conexión con la alabanza presupone una guerra. Presupone que como cristianos estamos involucrados en una guerra, y de hecho esto es cierto. Está muy claramente expuesto en muchos pasajes diferentes de las Escrituras. En realidad no tenemos una alternativa en cuanto a esto. Si somos cristianos, estamos involucrados en una guerra. Así que mejor es que conozcamos de qué se trata la guerra y las armas que Dios nos ha provisto. Pablo describe esto en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 12, donde escribe a cristianos. Eso es lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note la palabra armadura, refuerza el cuadro de una guerra. Y en el siguiente versículo, el 12, Pablo dice el tipo de fuerzas que están atrincheradas contra nosotros en esta guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Otra traducción dice personas con cuerpo. No luchamos contra personas con cuerpos, no es una guerra natural. Contra sangre ni carne. Entonces, ¿contra quién luchamos? Pablo dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos tiempo en esta charla para analizar en detalle la naturaleza del reino de Satanás y su estructura, pero notamos que en un reino altamente organizado de seres espirituales, malignos con su cuartel en sus regiones celestiales, es Él que nos ataca. Y tenemos que reconocer esta situación y tomar la acción apropiada. Una de las provisiones de Dios para nosotros en esta guerra es el arma de la alabanza. ¿Qué hace la alabanza para nosotros en esta guerra? Veamos un pasaje en el Salmo 8, verso 2. El salmista dice esto: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar sus enemigos y al vengativo. Vemos aquí que habla de los enemigos de Dios, de las provisiones que Él ha hecho para que resistamos a estos enemigos en particular. En particular, el salmista habla de un enemigo específico, el enemigo y el vengativo. Yo creo que ese es Satanás. Así que hay una provisión de Dios, fortaleza, para tratar con nuestro enemigo Satanás y con todo ese reino espiritual maligno que se opone a nosotros.
Pero, ¿cuál es esta fortaleza? Esa es una de esas ocasiones en la que la Biblia comenta sobre sí misma, porque en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, versos 15 y 16, Jesús mismo cita ese versículo del Salmo 8:2, pero le cambia una que otra palabra. Es cuando Jesús está en el templo enseñando y haciendo milagros. Los niños corren de un lado a otro clamando, «Hosana al Hijo de David». Entonces los líderes religiosos protestaron y les pidieron que silenciaran a los niños. Y esto es lo que Jesús dice. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo «Sí, ¿nunca leíces de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza?». Jesús estaba citando el Salmo 8, versículo 2, pero el salmista dice «fundaste la fortaleza». Jesús dice «perfeccionaste la alabanza». ¿Qué nos dice eso? Algo vitalmente importante, que la fortaleza que Dios ha fundado para su pueblo es la alabanza perfecta. Cuando la alabanza perfecta sale de nuestros labios, silenciamos a nuestro adversario, el diablo. Hay algunas otras cosas que debemos notar ahí, son muy significativas. Primero, los líderes religiosos estaban muy molestos con esta alabanza. Me temo que a veces eso es cierto en nuestros días. Algunas personas no entienden la importancia de alabar a Dios fuerte, vocal y continuamente. Les molesta. Luego Jesús habla de los niños. Los niños significan aquellos que dependen menos de la fuerza natural o de la razón. En una ocasión Jesús habló de sus discípulos como niños. Dijo al Padre: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Así que los niños son aquellos que dependen menos de la fuerza natural y la razón. Y note que todo está relacionado con los enemigos de Dios. El resultado de esta alabanza perfecta es para callar al enemigo y al vengador. Así que la alabanza es un arma para que usemos contra Satanás y su reino. Un arma para silenciarlo. Usted se preguntará, ¿por qué necesitamos silenciar a Satanás? Le haré una respuesta simple tomada de Apocalipsis capítulo 12, verso 10. En ese versículo Satanás es descrito como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los ángeles son los que dicen esto, y cuando hablan de nuestros hermanos, se refieren a nosotros los creyentes de la tierra. Aprendemos de este versículo que Satanás nos acusa continuamente a los creyentes en Jesús, día y noche nos acusa ante Dios. ¿Por qué nos acusa Satanás? ¿Cuál es su objetivo? Recuerde que la culpa es el arma principal contra nosotros. Mientras nos pueda tener sintiéndonos culpables, no podremos contra él. Usted podrá preguntarse, ¿por qué Dios no silencia a Satanás? Le daré una razón práctica muy buena. Dios no va a callar a Satanás porque Él nos ha dado los medios para que los hagamos. Porque Él nos ha dado los medios para que lo hagamos nosotros, y Él está esperando que usemos estos medios. La alabanza perfecta es de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza o perfeccionaste la alabanza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿No son esas buenas noticias que cuando aprendamos a alabar a Dios correctamente, silenciaremos a Satanás? Recuerdo de algo que sucedió en mi ministerio hace muchos años. Yo era pastor en una congregación en Londres, en Inglaterra. 2 mujeres ruso-judías que eran creyentes habían venido a visitarnos a nuestra casa y estábamos alabando a Dios juntos en nuestra sala. Esas 2 rusas de veras creían en alabar a Dios en voz alta, y a mitad de esto una señora que era miembro de mi congregación llegó inesperadamente con su esposo y me dijo: «Ese es mi esposo, acabo de salir de la cárcel y tiene un espíritu maligno y necesita ser liberado». Eso de verdad me causó vergüenza. En realidad no sabía qué hacer al respecto, pero no podía rehusarme, así que los pasé y dije que siguiéramos orando. Seguimos orando y alabando, y después de un tiempo este hombre se acercó tímidamente y me dijo: «Me voy, hay demasiada bulla aquí». Yo no tenía ninguna respuesta preparada, pero estoy seguro que la que le dije es la correcta. Le dije esto: «Escuche, al que no le gusta la bulla es al diablo, porque estamos alabando a Jesús y el diablo odia eso. Usted tiene 2 opciones. Si se va, ahora el diablo se irá con usted, pero si se queda, el diablo se irá sin usted». Y él me dijo: «Me quedaré». Seguimos alabando a Dios, y como 10 minutos más tarde se me acercó otra vez y me dijo: «El diablo se acaba de ir.
Lo sentí cuando dejó mi garganta. Siempre me he acordado de eso. En ese entonces no sabía cómo tratar con espíritus malignos, pero en mi insensatez, en mi ignorancia y en mi debilidad, Dios me ayudó y a ese hombre también. Tomé de esa experiencia una lección. Cuando alabamos a Dios en voz alta y continuamente, avergonzamos y molestamos al diablo mucho más de lo que él puede avergonzarnos y molestarnos a nosotros. Recuerde que en muchas situaciones, cuando está frente al reto de alabar a Dios, tiene dos opciones. Si usted se va o se rinde, se irá con el diablo. Pero si se queda y alaba persistentemente al Señor, el diablo seguirá sin usted. La alabanza es un arma dada a nosotros por Dios para callar a Satanás y sus acusaciones contra nosotros. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para darle mi charla final sobre la alabanza. Responderé a ciertas preguntas específicas. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios? ¿Quién debe alabar a Dios?